Te hablo de Ernesto. Con una mano larga para tocar las estrellas y una presión de Dios en la huella. Bueno, una vez más, saludos al equipo de Europa por Cuba, a su magnífica labor, que esta vez se concentra en rendirle tributo a Ernesto Guevara, el Che, el guerrillero heroico. La palabra del Che está impresa, está difundida, debe difundirse aún más, puede seguir reproduciéndose mucho más, pero está al alcance de quien se acerca a sus textos impresos o los que están en internet. Así que quizás vale también la pena recordar, sobre todo en vísperas de este aniversario suyo, razones esenciales de su vigencia que la incluyen, pero que van más allá de su palabra, y a partir de ella se engrandece. Un emisario del alba. Aunque parezca una contradicción, la gran vigencia del Che estriba en que sus ideas aún no han alcanzado la victoria que merecen. Es una realidad en la que no está solo. Vale la pena, basta recordar lo que significa para el mundo y lo que el mundo necesita de logro, de triunfos hasta aún no alcanzados, de proyectos como el del propio Jesús, el de Marx, el de Martí. Hablo en general para creyentes y para no creyentes, porque lo que está en juego no es la supervivencia de una religión o del ateísmo o de la ausencia de religiones. Lo que está en juego es la supervivencia de la humanidad y de los valores que la humanidad necesita para vivir como debe vivir, en dignidad y dentro del sentido mayor de la justicia. En todos los idiomas hay muerte, aunque lo entierren hondo, aunque le vean bien la cara. Si queremos pensar qué tiene el contexto contemporáneo que reclama las ideas y el ejemplo del Che, pudiéramos decir que es la desvergüenza galopante por donde va el mundo, guiado, manipulado, mal guiado por el capitalismo. Una desvergüenza que explica aberraciones tales como que un rey corrupto pueda regresar a su país y pueda jugar con el dinero de la nación y pueda servir incluso para asidero de los intentos de salvar un modo de gobierno como la monarquía que está llamada a desaparecer en el mundo y que debió haber desaparecido ya. Y otros son los manejos de los medios desinformativos. Por ejemplo, cualquiera que sea la actitud que se tenga frente a un conflicto bélico, pensar que está bien arrebatar, declarar suspendido un partido de fútbol para quitarle la victoria a Rusia, que pudiera ser discutible, aceptarlo o no, pero para dársela a Israel en nombre de la paz, a un Israel que está bombardeando Siria y que sigue masacrando año tras año al pueblo palestino, es realmente un ejemplo de aberración y de desvergüenza contra el cual el ejemplo del Che tiene mucho que seguir haciendo hoy en Europa, en todos los continentes, en el mundo en general. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos, tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Se dice, y es verdad, que el capitalismo tiene un gran aliado, un gran instrumento a su servicio en el poder desinformativo, pero hay que añadir que más fuerte que ese poder desinformativo es el servicio que le brinda al capitalismo la corrupción a base de la cual prospera ese sistema. Y por otra parte, una deformación antihumana que cuando la cometen quienes deberían luchar contra el capitalismo y se dejan seducir por el egoísmo e incurren en corrupción para bien de sus ganancias personales, de su confort personal, pues están también abonando el éxito del capitalismo, que es un sistema que va en camino directo de destruir a la humanidad e incluso quizás también al soporte físico, geográfico, a la tierra, donde la humanidad hasta ahora ha vivido. Por brazo un fusil, nosotros lo haremos, por luz la mirada, tomemos la arcilla, es de madrugada.
Los medios desinformativos, esa maquinaria cultural desaforada, desvergonzada, de que se avala el capitalismo, abrazados a la corrupción, han desarrollado un estatus social, un modo de pensar que sirve para perpetuar, quién sabe hasta cuándo, está en nuestras manos, en las manos de todas y de todos, luchar contra esa realidad, perpetuar al capitalismo. Es como si las masas populares, deformadas por la necesidad a veces de trabajar, los requerimientos de la supervivencia, y por esa maquinaria cultural poderosa y desvergonzada, dijera, bueno, si los corruptos son los que tienen éxito, pues vamos a votar por los corruptos, a ver si tienen ellos también la facultad de resolver nuestros problemas. Cuando esos corruptos viven justamente de los problemas de los desposeídos, de los más humildes, a expensas de las cuales prospera la fortuna de los más ricos de este mundo. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento. Cuando hoy en algún que otro parlamento, algún que otro medio de prensa quiere desautorizar la imagen del Che, impedir que algunas calles lleven su nombre, impedir que se rinda justo culto de honor a su memoria, pues está evidenciando una señal importante. Saben lo peligroso que es para ellos el ejemplo del Che. Hasta qué punto el ejemplo del Che puede sacudir al mundo y puede insuflarles a las masas populares fuerzas, energías, para luchar contra la realidad con que se les pretende seguir imponiéndole la explotación que hasta ahora ha sufrido el mundo, han sufrido los más pobres, los pobres de la tierra que llamó José Martí. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar, córrele, córrele, córrela. Y para los revolucionarios, desde luego, para los quienes quieran ser revolucionarios, que es el eslabón más alto de la especie humana, decía el Che, el ejemplo del Che es fundamental. ¿Por qué? Porque él no solamente tuvo ideas, sino predicó con el ejemplo. Su ejemplo personal fue la mayor fuente de fuerza persuasiva con la que él contó para su campaña revolucionaria. Y si le dio importancia a la teoría revolucionaria, que para él fue también muy importante, vale insistir, sobre todo prestó atención fundamental a la acción revolucionaria. Eso es una lección que el Che legó al mundo. Recordemos una máxima que fue muy popular en Cuba en los años 60, no sé si viene del propio Che, el primer deber de un revolucionario es hacer la revolución. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, corre aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele. Cuando algunos pretenden acusar al Che de israelista por aquella máxima que es reclamo suyo de crear 2, 3, muchos Vietnam, es la consigna, ignoran un hecho fundamental. Aunque el Che quisiera que hubieran fomentado en el mundo muchos Vietnam, como aquel que fue capaz de derrotar tan humillantemente para ellas a la fuerza de los Estados Unidos, estaba reclamando con esa idea, con esa aspiración. Pero hoy día, fijémonos, si alguien va a constituir o a propiciar que existan 2, 3, muchos Vietnam, no es el ejemplo precisamente del Che, sino los crímenes cometidos por el capitalismo, que generan y seguirán generando fuerzas de oposición contra él, por más poderosa que sea su maquinaria propagandística y su recurso para ocultar la realidad. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento. Hay preocupación, es natural, por la proliferación de imágenes del Che al servicio del mercado. El Che no debe convertirse nunca en un ícono al servicio del mercado, pero quizás, y recordemos que hay religiones incluso que prohíben el uso de íconos, porque temen con razón, con sabiduría, que el culto al ícono soslaye la atención y el respeto que merecen las ideas que esos íconos supuestas o realmente representan. Así que esas camisetas con la imagen del Che, así que esas gorras con la imagen del Che, pueden, al mismo tiempo que servir al mercado, pueden estimular en muchas personas la idea de saber quién es este símbolo a quien se le rinde este tipo de tributo, de quien está incluso medrando el mercado. Y por ahí puede ser que surja el ejemplo del Che más vivo cada día.
por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. Hay revolucionarios latinoamericanos, grandes revolucionarios que han dicho cosas maravillosas que, glosándolas, de algún modo podrían reducirse a que hay quienes hasta después de su muerte son útiles y que hay quienes hasta después de la muerte dan luz de aurora. No es nada exagerado ser conscientes de que ese es de que el Che es un ejemplo vivo de personas, de seres humanos que siguen siendo útiles después de muertos y que después de muertos siguen dando luz de aurora. O asumimos, la humanidad asume ejemplos como el de Che, no es el único, uno de los grandes ejemplos para transformar la humanidad, o la humanidad va a ser destruida, deglutida, exterminada por el sistema capitalista contra el cual luchó heroicamente Ernesto Che Guevara. La rebeldía lo siguen 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Pero, por último, para saludar otra vez al equipo de Europa por Cuba y agradecer su labor y reconocer lo importante del trabajo que llevan a cabo, quiero decir algo que nos puede parecer banal, pero que este Fallujah que está aquí, que me acompaña, no está ahí por casualidad, sino porque está para recordar una causa que tuvo y seguiría teniendo hoy un apasionado, lúcido y ejemplar defensor en el Che Guevara. La causa del pueblo palestino. Esa causa a la cual dan la espalda algunas fuerzas como los Estados Unidos y la OTAN y sus lacayos y sus cómplices que presuntamente condenan las guerras que ellos promueven y sin embargo dan la espalda, desconocen la masacre de que está siendo víctima el pueblo palestino a manos de uno de los instrumentos principales hoy día de la política expansionista, agresiva, voraz, genocida, inmoral, desvergonzada de los Estados Unidos y la OTAN. Llegará su fantasma bien retratado